Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El motivo de la reunión es explicaros el proyecto que nos ha remitido la DIF y Fomento de la propuesta de trazado para el tren de alta velocidad Segovia-Ávila. En realidad es el de Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca y en un futuro la conexión con Portugal a través de Salamanca. Lo que pasa es que el tramo portugués, ese ya se ha descartado y los portugueses han dicho que por Salamanca no van a hacer línea de alta velocidad, con lo cual se quedaría en Salamanca. Lo que nos han enviado es, ahora mismo estamos en la fase de consultas previas. El Ministerio le encarga a una consultora un estudio para ver por dónde se puede ubicar el trazado y por dónde se podría luego hacer la línea de ferrocarril, y luego una vez que esa consultora hace un estudio de alternativas, y es lo que, una vez seleccionada una de las alternativas, selecciona una franja de terreno por donde iría esa alternativa. Previamente a esta alternativa que se nos ha presentado, estaba en discusión que el tren de conexión con Ávila y Salamanca saliera de Segovia y a mitad de camino con Valladolid fuera hacia Ávila, más o menos a la altura de Granero. Lo que pasa es que ahí, con esa alternativa, que era la más económica, aunque tardaba un pelín más en el tiempo, recorre bastantes más kilómetros. Entonces, esa alternativa se desechó. Además hubo una oposición bastante fuerte por parte de Ávila, porque decía que el tren hacia Salamanca, en realidad lo que hacía era buscar la línea recta desde Segovia a Salamanca y hacía una especie de U para poder pasar por Ávila. Y ellos reclamaban que fuera lo más recto posible. Entonces, desechada esa alternativa, la alternativa que se estudia por parte de la consultora que ha hecho el trabajo es cómo conectar Segovia con Ávila por el sitio, digamos, más corto posible. Y ahí lo que selecciona es una franja de terreno en la cual ubicar luego la vía del tren de alta velocidad, teniendo en cuenta que en esa franja de terreno lo que es la línea tendrá que ir recto, porque las curvas tienen que ser muy amplias. Y en concreto, en nuestro término municipal, en Zarzuela, Ituero y Villacastín, que son los tres municipios de Segovia por los que atraviesa la línea, porque sale de Segovia y ya el siguiente pueblo saliendo de Segovia es Zarzuela. Pues entre Zarzuela, Ituero y Villacastín, ahí tendría que discurrir en línea recta, porque la curva la hace para salir de la estación de Segovia en la SG20, a la altura de donde está el desvío de la cárcel, que hay un túnel y un puente del tren. Ahí es donde empezaría la curva para desviarse del trazado que tira hacia Valladolid, desde ahí en línea recta. Ahí haría una curva y cogería los tres términos municipales nuestros. Y aquí tendría que llegar en recto. El tema, la clave está en cuánto coge de curva y, por lo tanto, si se queda hacia el norte del municipio o hacia el sur. La consultora, el trazado que ha escogido, pues no se ha complicado mucho la vida. Ha cogido el eje de la Nacional 110 y dice, pues como hay una infraestructura ya afectada, la ponemos en paralelo. Y como para esto hace falta poco terreno, y realmente hace falta poco terreno, no creo que haga falta más de 30 metros de ancho para las vías. O sea que en realidad seleccionan una franja bastante ancha, como de 500 metros, 800 metros de ancho, es 1 kilómetro, y luego dentro de eso tienen que trazar una línea por 30 o 50 metros con su zona de dominio y de reserva en línea recta. ¿Qué es lo que hacen? Claro, la Nacional 110, justo en este trazado, va a ser serpenteando. Eso no es posible, eso tienen que tirar en recto. Y para tirar en recto, pues se van al sitio por donde más barato les salen las expropiaciones, que es el monte.
y se cepillan todo el monte, porque la franja que hay escogida, que es la que tenéis sombreada en la parte de arriba de la hoja, es la que atraviesa, la que coge todos los núcleos de población de los 3 pueblos. O sea, coge el casco urbano de Zarzuela del Monte, las Jarillas, la Cerca Nueva, Ituero el Casco, el Coto y Villacastín. Todo queda dentro de la franja. Con lo cual, como no querrán derribar casas, pues queda muy poquito hueco. O sea, la alternativa para que pase el tren ya muy poquito. Consiste en poner ahí una línea recta que salve todos los núcleos urbanos. Y esa línea recta que salva todos los núcleos urbanos solo tiene una alternativa. Por el norte nos cargamos la parte del Coto o de la Cerca Nueva, y por el sur nos cargamos o el casco histórico de Ituero y el de Villacastín. Con lo cual, la del sur estaría descartada. Entre el casco histórico de Ituero y el de las Jarillas y el de Zarzuela no cabe, porque precisamente la Nacional 110 hace unas curvas que con el tren no es posible hacer, con lo cual nos tenemos que ir más al norte. Y más al norte, entre lo que es la Cerca y el Coto tampoco cabe, porque no hay hueco, porque luego hay casas dispersas por ahí colocadas, con lo cual el único sitio donde cabe es entre las Jarillas y la Cerca. Entonces, en ese papel, si trazáis una línea recta entre las Jarillas y la Cerca Nueva, o sea, en la mitad de los dos, y trazáis la línea recta que una todo eso, pues queda por lo que sería el trazado previsto. ¿Y qué es el problema que tiene esto? Pues el problema es que se carga todo el monte. Porque para hacer eso, justo ahí esa es la zona de mayores desniveles. Para salvar esos desniveles hay que hacer puentes o ataluzar. Y aquí lo que haría sería una mezcla de las dos soluciones. Con maquinaria pesada derribarían las cimas y rellenarían la parte baja, y luego pues afirmarían. Y cualquier parecido con lo que hay ahora del monte desaparecería. O sea, eso se carga, es una franja de 50 metros que lo arrasaría absolutamente todo. El ADIF, cuando hace una línea, luego reconstruye los caminos y todo eso, pero vamos, la franja queda. Entonces, lo que vemos es que hay otra franja por donde es posible y sale más económica la construcción de la, aunque las expropiaciones salgan más caras. Claro, el valor de expropiación que pagarán por esto es de expropiación forzosa en función del aprovechamiento del suelo, y toda la franja propuesta es monte bajo, o sea que en función de ese aprovechamiento van a pagar casi nada. Si se llevan la franja más al norte, que es la propuesta nuestra, iría por todo el término al norte del pueblo, al norte de Ituero y Lama, pasado el cementerio, y entonces la franja discurriría pasado el cementerio y los depósitos de agua hacia el norte. Todo eso es terreno llano y es de cereal. Entonces, en cuanto a expropiación es más caro, les costará más, pero luego la construcción es mucho más barata, porque ahí sí pueden hacerlo en trinchera. Y el coste de construcción ahí ni que ataluzar ni que hacer nada. Eso es terreno llano y de cara a la construcción es mucho más caro. Y además tiene otra ventaja, y es que todos los núcleos municipales, todos los núcleos de población se quedan al sur de esa franja, porque tanto Zarzuela como Ituero como Villacastín, en esa franja que proponemos, que es la que está rayada más oscurita en la parte de abajo de la hoja, pero aunque sea la parte de abajo de la hoja es el norte, pues en toda esa franja no hay ningún núcleo de población. Y además, pasado Villacastín y entrando en Ávila, tampoco hay núcleos de población, porque si van por la franja norte, en cuanto se entra en Ávila, se vuelve a tener los dos pueblos que están al pie de la Nacional 110, y también los atraviesan. Mientras que siguiendo esta franja, en Ávila hay una zona donde hay que salvar el valle de la Darra, sí, el Botoya, y bueno, ahí implica un viaducto. Ese le tienen que hacer, vayan por donde vayan, porque Botoya tiene una profundidad importante, pero el resto vuelve a ser llano. Entonces, la propuesta es desviar la franja y hacer otra franja en paralelo al norte de la existente. Ahora mismo estamos en una fase muy preliminar. Ahora mismo sí tiene arreglo esto.
porque no estamos en fase de alegaciones, eso vendrá mucho después. Ahora lo que estamos es, nos han presentado un borrador de lo que será el estudio de impacto ambiental que habrá que hacer en función de la franja que se escoja. Y habrá que hacer por la empresa que hace la consultoría ese estudio de impacto ambiental de esa franja. Entonces, estamos en lo que se llama fase de consultas previas a la administración, a las administraciones implicadas. No en fase de alegaciones, que será posterior. En esta fase de consultas previas nos han presentado un borrador de lo que, del estudio de impacto ambiental que pretenden realizar, o sea, un borrador, un índice. Pretendemos analizar la geomorfología de la zona, la etnografía, si existen monumentos de interés, la fauna, la flora, los ríos, los cauces, todo. El índice está bien. El problema es la franja. Entonces, y luego en el índice lo que sí es que se les olvida algunas cosas. En el índice propone medidas genéricas a estudiar y cosas muy concretas. O sea, hay especímenes que porque se dan de forma concreta en esta franja de terreno hay que estudiarla. Otras cosas no. Por ejemplo, la flora, pues hace el índice lo que dice es que va a estudiar todos los tipos de árboles y de flora que existe en la zona y hace especial mención de las especies protegidas que están que se sabe que están en la franja. Bien, lo mismo hace con las aves. Y en las aves propone hacer estudio, pero solamente incluye el águila imperial en cuanto a ave a estudiar. No recoge otras especies que también están presentes en la franja y que están también protegidas y que además son algunas en estado crítico. Y también hace mención a estudiar la presencia del lobo para dejarle pasos. Entonces, yo he redactado un borrador que sería más o menos el esquema de lo que se presentaría y que sería lo siguiente. Bueno, don José Carlos Alonso, con DNI, en calidad de alcalde, con domicilio en tal, en relación a la consulta sobre el proyecto Acceso en alta velocidad a Ávila, me dirijo como mejor propiedad del derecho, que debido a la riqueza faunística de la zona, en el apartado relativo a los impactos sobre la fauna, deberían incluirse análisis específicos sobre el milano real, Milbus, el milano negro, el ratonero común, el cernícalo primila, el cernícalo vulgar, la lechuza común, el mochuelo, el buitre negro, el buitre común y el alimoche, teniendo en cuenta que existe un muladar en el término municipal que el ayuntamiento va a restaurar, en el cual se alimentan y se han alimentado tradicionalmente dichas aves. La solución de conexión propuesta en paralelo a las infraestructuras existentes, la carretera nacional 110 y la autopista AP51, que es la que va a Ávila, es correcta, siempre que la franja de ocupación en paralelo a dichas infraestructuras se modifique respecto a la actual. En la actualidad, la franja propuesta ocupa el espacio ubicado entre el norte del casco urbano histórico del municipio y el barrio del Coto de San Isidro en su extremo sur, ocupando íntegramente las zonas pobladas del municipio y las clasificadas como suelo rústico de protección natural. Destaca esta franja por afectar especialmente a todos los núcleos de población del municipio y a la zona no poblada con mayores valores naturales, tanto desde el punto de vista faunístico como vegetal, así como paisajístico, con mayor irregularidad en cuanto a la orografía del terreno y, por lo tanto, con mayor impacto sobre el medio. Por el contrario, en el norte de la franja propuesta y discurriendo en paralelo a esta, se encuentran las tierras de labor de secano del municipio, ubicadas en terreno llano y sin afecciones a los núcleos urbanos ni a las comunicaciones entre estos. Adjuntamos plano con la franja propuesta, que es esta. En virtud de todo lo puesto, solicita que se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma legales y se cambie la franja seleccionada por otra que discurra en paralelo a la actualmente propuesta, pero desplazada al norte del casco histórico del municipio, sin fracturar la conexión entre el cementerio municipal y dicho casco histórico. Es decir, no nos metan la línea a 2 metros de la última casa, sino que se aleje por lo menos pasado el cementerio municipal, que es el último sitio, digamos, de incidencia urbana que hay en el término municipal. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de enviar esto. Todos los municipios del trayecto han recibido lo mismo. Yo he hablado con todos los alcaldes
de Segovia afectados por esto. Y todos están de acuerdo en desplazar la franja hacia el norte. En concreto, hemos mejorado con Zarzuela y con Villacastil. Y ayer lo estuve comentando con Pedro Aragones. Otra cosa diferente es de que lo corresponda. Eso ya es cada municipio. En principio esto, simplemente con contestar, estaríamos en esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, en vista de esta consulta, luego nos tienen que contestar a esto. Y nos podrán contestar admitiendo o no. Si nos admiten, entonces nos volverán a presentar otra franja y dentro de esa franja nos pedirán que les digamos qué infraestructuras municipales están afectadas. Eso ya nos lo han pedido para esta franja y les hemos contestado todas las infraestructuras que hay, que son todas. O sea, porque en esta franja están toda la infraestructura de captación de agua, toda la infraestructura de distribución de agua de todos los núcleos de población, toda la infraestructura del alcantarillado y todas las depuradoras. Todo pilla en esta franja. Lo que se carguen lo tienen que reparar y lo tienen que restaurar. Igual pasa en el norte. Si por el norte se admite la propuesta del norte, además de expropiar, fracturarán una serie de caminos. Esos caminos rurales por los que atraviese la línea los tienen que reparar y que construir puentes o túneles para paso de maquinaria de labor. O sea que el ancho del camino lo tienen que respetar y dotarle de paso para maquinaria. Con lo cual, si discurre por el norte nos vendría bien porque además nos arreglaría el camino, sobre todo los caminos de golpe. Bueno, pero eso sería cuando hicieran. ¿Esto para qué vale ahora? Pues ahora vale, digamos que a nivel práctico, hoy para poco. Lo que pasa es que a medio largo plazo sí tendrá su importancia. El proyecto tiene dinero, el proyecto del estudio, es decir, el proyecto técnico se va a hacer y esto se va a terminar, porque eso sí está presupuestado y están libradas las cantidades. Y esta obra no es de la que se ha parado, es de la que, por los recortes que ha habido en Fomento y demás, esto sigue para adelante. Con lo cual, la consultora ya tiene el trabajo adjudicado y tiene derecho a cobrar por el trabajo. No le pueden decir, oiga, ahora no lo haga, porque entonces le tendrían que indemnizar y pagar el trabajo por no hacerlo. Con lo cual, el trabajo se va a hacer. Hecho el trabajo, pues quedarán unos tomos muy bonitos, con un trabajo precioso sobre cómo hacer una línea de alta velocidad, pero lo que no hay dinero para hacer la línea. Entonces, ese trabajo se meterá en un trabajo. Pasan 15, 20 años y vuelve a haber dinero, que es lo normal, que dentro de X años pues vuelve a haber dinero y a alguien se le ocurre, pues hombre, aquí tengo yo una cosa para lucirme. Y como ya tiene un proyecto hecho, no se va a encargar uno nuevo, se tirará del que hay en el cajón y entonces se ejecutará. ¿Y entonces qué pasa? Que si ahora no se presentan las alternativas y no se pide que esto, pues dentro de 15 años, llega la maquinaria y empieza a trabajar. Y entonces es cuando ya no hay nada que hacer, porque el proyecto está avanzado. Y habrá tenido los estudios de impacto ambiental que se hicieron en su día. Por mucho que hayan crecido los cascos urbanos, esto es como en Madrid la estación de Atocha. La estación de Atocha, pues es del siglo pasado. Y la estación estaba ahí toda la vida. Luego empezaron a construir casas alrededor y ahora hay gente que dice, es que el tren mete ruido. No, es que el tren lleva ahí pasando desde hace 120 años. Y el problema no es del tren. El problema es que usted ha construido casas muy cerca de la línea de tren, pero usted sabía que iban a pasar. Y eso no lo quitan. Eso luego ya no se quita. Entonces lo mismo pasará aquí. Por donde sea la franja, esta franja habrá que tenerla en cuenta porque por ahí va a pasar el tren más tarde, más temprano. Y si a alguien se le ocurre hacer casitas cerca de donde vaya a pasar, cuando luego pase el tren, luego dirá, es que mete ruido, es que la luz se sube y baja. Esto ya se sabía desde hace... Vale, o sea que esto sí tiene su importancia, aunque no lo vayamos a notar pasado mañana. Esto lo notarán los que vivamos dentro de 20 años. Esos son los que notarán los que vivamos.
Bueno, por lo que no. Es una idea muy buena, tal y como hicimos con lo de la presa y el recrecimiento del tejo, pues a ver si vamos todos de la mano, porque como la línea la definen 2 puntos, si esos 2 puntos están en los extremos, será más fácil que aprueben la nueva línea. Eso es lo que yo pienso. ¿Más preguntas? Sí. Como tú bien dicho al principio, esto han puesto una franja que discurre por la Nacional, eso y la autopista. Sí. El hacer, por ejemplo, entre la Vieja y Villacastín una línea recta les va a obligar a hacer una cantidad de estructuras, porque no es un camino la Nacional 110, sino que va haciendo curva, y entonces tirar una recta aquí les va a obligar también a hacer muchísimas más estructuras. Por esto sí. Y por la AP7 o por la que esa, igual. Hay que irse más al norte para Claro, por evitar no solo ya los cascos de población, sino las infraestructuras que hay, sobre todo las nacionales y las autopistas. Sí, pero esto tiene trampa. Esto tiene trampa y es la trampa mortal del sistema en que nos movemos. Y esto se decide hacer la obra por un ente público, Fomento en este caso, y le encarga a su gestor, que es el ADIF, que haga el proyecto. Y ahora el ADIF coge y lo saca a concurso y no lo hace con personal propio. Oye, el problema esto es la escalera del dinero. El dinero sale del impuesto de los contribuyentes, de todos nosotros, y somos los que al final pagamos esto. Pero ¿cómo se empieza a gastar el dinero? El ADIF, si hace la obra, el propio ADIF, el ADIF es el que va a tener que ejecutar y pagar. Desde el punto de vista del ADIF, hay 2 partes que influyen esencialmente en el coste de la obra. Por un lado, las expropiaciones, y por otro lado, la realización de la infraestructura. Entonces, pero no se pueden tratar por separado, hay que tratar el conjunto, porque al final es el coste de la obra, en conjunto te cuesta X, y tiene 2 parámetros: expropiación e infraestructura. Bien, y eso no sale del bolsillo de todos y lo paga el ADIF. Pero el ADIF no decide el trazado. ¿Quién lo decide? Pues una consultora. ¿Y esa consultora qué le interesa? Evidentemente obra, porque esa consultora es la prima hermana del que luego pone los postes de hormigón. Y claro, si lo pone en un sitio donde cuesta muy poquito, pues pasado mañana la hermana mayor, que es la que viene con los bulldozers a hacer obras, pues pagará, tendrá muy poquito curre. Pero si aquí se monta un tinglao donde tenga que hacer 50 puentes más, pues su prima, cuando tengan que luego contratar la obra, pues tendrá que hacer 50 puentes más. Entonces, esto es como funciona. Eso es lo que en la Comunidad de Madrid ha pasado con todas las radiales. Se hace el estudio para ver si son necesarias o no, y hace el estudio una consultora, que es la prima hermana del que luego ha hecho la autopista. Claro, la consultora ha dicho, esto va a estar a tope, 5 carriles mejor que 3. Ahora no va ni Dios. Pero se trataba de que luego le contrataran la obrita de la autopista. Ahora, como no va ni Dios, pues entonces ahora lo pagamos todos y nacionalizamos también esa autopista que va vacía. Miguel, no me tienes que explicar nada, porque desde el año 65 he estado metido en todos estos Por esto, no, pero es que esto es descarado, que se trata de eso. Se están montando un tinglao de ir por el sitio más caro en obra, para luego autogenerarse curre en el futuro. ¿Y cómo se justifica? Pues se justifica con un plano aquí, o sea, se justifica muy baratitamente. Y diciendo, es que por aquí las expropiaciones van a ser más baratas. Pero es que el coste de la expropiación entre expropiar monte y expropiar cereal tampoco es que se vaya a ir de madre. En cambio, la de viaductos que hay que hacer por aquí comparado con lo que hay que hacer por el norte es muy considerable. La base es esa, no es una historia. Yo he participado en proyectos, por ejemplo, concretamente el primero que se hizo del AVE a Sevilla. Pues había obras que había precio de 1 metro de lineal de túnel.
pero luego no había presupuestado ningún metro lineal de túnel en la ESA. Luego sí, claro, luego decían, Son no, mayores. es que esto se ha Demasía. presupuestado por tanto y ha salido por tanto. ¿No? Claro, Porque demasía, los túneles claro. era obligatorio hacerlo. Y esto es igual, esto aquí dirán, línea recta, tal, y luego llegan aquí y dicen, uy, aquí no cabe esto, tenemos que hacer un poco, no importa, una demasía. Sí, ¿no? Y ahí están los capatacios y jefes de obra, que es a sacar demasías, pero cada 10 minutos. Y esto funciona así. Más preguntas. ¿Cuándo termina el periodo de, perdón, por El 14. acaparar la palabra? ¿Cuándo termina el periodo de consulta? Pues nos llegó el 14 de junio y son 30 días hábiles. Por lo cual tenemos... acabado ya? No, hábiles. Hay que quitar domingos y festivos. La próxima semana más o menos. Pues ya mismo. Pero vamos, esto saldrá por registro mañana y ya está. O sea, el lunes y ya está. O sea, nosotros estamos en tiempo. El resto no lo sé. El resto, la verdad es que no lo sé. Pues eso sí. ¿Más preguntas? Quizá interesante, por si lo ve alguien que no sea de esta consultora, hacer hincapié también en eso, que la obra va a ser faraónica. Y a lo mejor tenemos suerte que alguien lo lee y dice, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Por dónde se estáis metiendo? Yo hablé con el de David y le pregunté, digo, oiga, ¿usted? Sí, sí. Digo, pero ¿y esto es una línea de autobús o de alta velocidad lo que van a hacer? No, es alta velocidad. Digo, ¿y pasa por el medio de todos los cascos urbanos de todos los pueblos? Que no puede ser. Digo, usted no se ha visto el mapa, ¿no? Dice, no, todavía no. Digo, pues, Ya está. Ya un poquito así se van enterando. dice, bueno, ya llegará la fase de consultas y entonces podrá proponer otra cosa. Digo, pues eso. Y es lo que se va a hacer ahora. Yo sí tengo una pregunta y no sé cuál de las dos posibles respuestas prefiero. ¿Hay contemplado algún apeadero entre Sevilla, entre Segovia y No da tiempo. Da tiempo al tren. No, pero tiene... Es una alta velocidad. El AVE hace zoom Una alta y no lo velocidad, ves. pero no todos los que van a Sevilla paran en Córdoba. Y sin embargo, o sea, es un arma de doble filo y no sé si deberíamos solicitarlo o no que parara en Villacastín, que es un punto equidistante entre Segovia y Ávila, porque por una parte nos podría dotar de la estructura de comunicación para ir hacia Ávila, para ir a Segovia o para ir hasta Madrid sin tener que utilizar el coche. El coche está en el punto de mira de las administraciones y el precio del combustible ya lo conocen ustedes cómo está y cómo se va a poner. Hay muchas campañas para el vehículo híbrido, para vehículos eléctricos, etc. Pero se va a poner la cosa cada vez más complicada. A lo mejor es el momento también de considerar si deberíamos tener o por lo menos pedirlo, una parada en Villacastín, porque nos comunica hacia Ávila, hacia Segovia y hacia Madrid. Esa es la parte positiva, pero la parte negativa es que a lo mejor experimentaríamos un crecimiento muy grande y desaforado, que no nos interesa. A mí personalmente me encanta la zona tal y como está. Todo ciertamente relativo, perdón que me venga, pero en el pueblo de Lleles hay un apeadero en la alta velocidad Madrid-Barcelona, donde se preveían no sé cuántos miles de viviendas, que allí no hay nada, que se han gastado una pasta enorme en que haya un apeadero allí. Y no para, porque yo No sé si para, Pero pero es tampoco para el AVE. que se han gastado dinero en una infraestructura que no tiene ningún sentido. El problema es que en menos de 30 kilómetros el AVE no puede acelerar a tope y volver a frenar. Y volver a acelerar y volver a frenar porque todavía nos cargamos a alta velocidad. Entonces no tendría ningún sentido. Ya hacer 60 kilómetros que cuesta prácticamente empezar a frenar aquí en Villacastín. Pues entonces tendremos que pensar la forma de articular mejor la comunicación entre los tres puntos de transporte para ir a... Pero esto sería como la estación de AVE de Ronda, que no para ni Dios. O sea, el tren para y no lo coge nadie. La de Lleles o el aeropuerto de Castellón. Que no. Eso, Una línea de tren para personas, que corran mucho. Bueno, pues muy bien, ya está. esto no, aquí no va a parar y no van a meter un tren convencional tampoco. Esto va a ser solo línea de alta velocidad de verdad. O sea, Bueno, esa es la idea, otra cosa es que haya dinero. no, pero dinero lo habrá. Bueno, o sea, dentro de 20 años a lo mejor. Sí, claro. Bueno, vale. Pero estamos para pensar
Lo inauguraré. Normalmente este tipo de infraestructura tiene un plazo de eso de 20 años. Luego no habrá dinero porque nos lo han quitado todo. Para sacar el billete, digo. Claro, ya no hay A lo mejor hay un plan de resurgimiento económico que es a partir de un año DIC, a partir de hacer obra pública, y se invierte en obra pública. Y entonces en vez de 20 años o 10. Ya. Porque hay que invertir, y como hay que invertir en algún sitio para crear riqueza, se invierte en los transportes y se invierte en no sé qué, o empresas, o en lo que haga Sí, falta. luego dependiendo de cómo se hacen esas cosas. Muy bien. Pues nada, Muchas gracias. muchísimas gracias. ¿Algo más? Informarnos que solamente que cuando conteste Fomento nos informéis de la misma manera. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias.